Bienvenidos a la tercera temporada de Ciencia a la Vena. ¡Woo! Esta vez están notando quizás algo distinto, pues resulta que hemos cambiado el formato y desde ahora en adelante tendremos a una nueva co-anfitriona, la genial, la increíble, la máxima, Profe Solmar. ¿Cómo estás, querida Profe Solmar? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y feliz de estar participando de este proyecto tuyo que a mí me encanta. Algunos de ustedes quizás están diciendo, Profe Solmar, yo la conozco. Ella fue entrevistada en el podcast antes. Y sí, efectivamente, ella está en un capítulo de la segunda temporada del podcast. Y ahora, no solamente se ha sumado como coanfitriona, sino que también estamos casados. Así que estaremos haciendo muchos más proyectos juntos y este es uno de nuestros primeros inicios en conjunto en la divulgación científica. ¿Qué trae el podcast esta nueva temporada? Trae las noticias científicas de la semana, todas las semanas, pero además traerá una entrevista a una persona interesante. A veces serán artistas o músicos o influencers y muchas otras veces serán científicos y expertos en áreas de la matemática, la ingeniería, la ciencia, las humanidades, etc. Esta semana tendrán que quedarse hasta el final del podcast para saberlo. Pero vamos a las noticias. Profesor Mar, ¿qué noticia nos traes esta semana? Bueno, la primera noticia que salió publicada esta semana justamente se trata de una noticia que menciona como que el hielo común es eléctrico. Ok. Es eléctrico, pero bajo ciertas condiciones. Bueno, nosotros sabemos que el agua puede conducir electricidad si tiene ciertas sales, ¿no? Sí. Metálicas, en principio, que permitan que eso ocurra. Ajá. Pero en este artículo lo que menciona es que el hielo, en su constitución ya a esa muy baja temperatura en la que está, puedes ponerlo como quieras, si se deforma de forma irregular, puede generar electricidad. Esa es la noticia. Hace que tengamos un nuevo material. Claro, un nuevo material para utilizar en tecnología. Sí, que le conocen como flexoeléctrico. El nombre es bueno porque se puede flexionar y generar electricidad. Ahí es donde viene, de esa flexión. Genial. Bueno, pero el hielo es eléctrico. ¿Cómo esto nos ayuda? Bueno, en principio, el entender que el hielo bajo estas ciertas condiciones puede producir electricidad puede ayudarnos a entender algunos efectos o fenómenos que observamos en la naturaleza. Por ejemplo, uno de ellos, el de los rayos que se forman en las tormentas. Sí, podría ayudar a entender mejor cómo es la formación de los relámpagos. Y bueno, la segunda, por supuesto, que es básicamente un nuevo material que pudiese ser usado a condiciones de muy baja temperatura, por supuesto, como un sustituto de materiales eléctricos. Básicamente pudiésemos usar hielos para generar electricidad. Que es súper bueno para combatir la crisis climática porque en este momento hay que ir a sacar materiales ahí muy profundos de la Tierra y el hielo es de fácil acceso. Claro. Bueno, queda el tema de las bajas condiciones, bajas condiciones de temperatura en las que tendría que funcionar el dispositivo electrónico, si para eso se usa en ese caso. Claro. Pero estoy pensando en que puede ser usado quizás para, no sé, laboratorios. Claro, condiciones de laboratorio para generar ciertos experimentos interesantes. Exacto. Ok. ¿Qué más nos puedes contar de esta noticia? Leí que esto fue una publicación de un equipo en Cataluña. Y que básicamente lo que hicieron fue un experimento que parece bastante sencillito, ¿no? Es agarrar hielo, un cubo de hielo, conectarlo a dos placas metálicas y midieron una corriente eléctrica cuando deformaban el bloque. Básicamente. Fantástico. Así de fácil. A veces la ciencia está así de simple, a otras mismo. veces no tanto. Bueno, yo también te traigo una noticia relacionada con el agua, el hielo, la nieve. Resulta que todo lo que sabíamos sobre por qué el hielo es resbaladizo pareciera ser incorrecto. ¿Cómo así? Lo que generalmente se pensaba es que cuando uno presionaba el hielo, este hielo, la presión y la fricción de, por ejemplo, la suela de nuestros zapatos sobre el hielo, hacía que la capa superior de este hielo se derritiera. Pero resulta que al parecer no es así. El equipo de investigación de la Universidad de Saarland publicó el estudio en Physical Review Letters, que es una buena revista de investigación. Sí, me consta. Y lo que ellos descubrieron es que las capas de hielo
tienen en la parte de arriba, por supuesto, dipolos, porque las moléculas de agua son dipolos en la práctica. Okay. Y cuando la suela del zapato choca las dos capas en el borde de la suela con el hielo, no es la presión la que genera la diferencia, sino que la como molestia entre los dipolos de la suela del zapato y la superficie del agua. Y esto hace que los dipolos de la superficie del agua ya no sean tan capaces de mantenerse en la posición cristalina y rígida que tiene el hielo, sino que se empiecen a deformar y a deformar y a deformar y eventualmente se vuelvan líquidos. Solo para aclarar un poquito, para el que no sabe lo que es una molécula dipolar, en general las moléculas son dipolos cuando tienen una separación, no necesariamente física, puede ser una separación virtual de carga positiva y negativa, una separación espacial. Claro. Entonces, claro, el agua en este caso, vamos a ver si funciona, ¿no? Algo así. La moleculita de Una molécula de agua que está bastante deforme en este caso, ¿no? Con los hidrógenos. Y entonces, claro, en este caso nosotros tenemos estos tres átomos. Esto es carguita negativa, el oxígeno aporta una carga negativa a la molécula y esto aporta dos cargas positivas, y entonces virtualmente pareciera que la carga positiva está como netamente organizada hacia esta dirección. Claro, como un triángulo. Claro. Y la negativa está espacialmente distribuida aquí. Entonces el dipolo, lo que llamamos dipolo, es justamente esta separación virtual de las cargas a una cierta distancia de. Y eso hace que esto se comporte como, bueno, un imancito eléctrico, vamos a llamarlo así, ¿no? Exacto. Cuando están en el agua, estos se mueven libremente, es porque las moléculas de agua y los líquidos en general lo que permiten es que las moléculas se muevan libremente siempre que se mantengan de una u otra forma conectadas entre ellas. Okay. Pero cuando quedan para un lado, quedan fijamente hacia ese lado. Entonces, cuando vienen estas suelas y mueven estos dipolos, lo que le permite es una pequeña capa transformarse en líquido. Esto nos permite eliminar un mito del esquí. Un mito del esquí. A ver, ¿cuál? Hay un mito en los esquiadores que no se puede esquiar con nieve que esté a menos de 40 grados Celsius. Ok. Porque si es por presión, no se derretiría la capa de arriba que te permitiría esquiar. Y bueno, ya no es esa la razón. No, ahora se puede. Y de hecho se puede. Ahora se puede. Es más, estos investigadores proponen que uno podría incluso formar estas capas a temperaturas cercanas al cero absoluto. Claro que no se moverían tan líquidos como el agua, sería más cercano a la miel. Ok. Oh, mira, muy, muy interesante. La siguiente noticia que yo te traigo es una noticia que está relacionada con las llamadas agujas cuánticas de oro. Agujas cuánticas de oro. Ok. O sea, son pequeñitas. Son pequeñitas. Claro. Básicamente las agujas cuánticas de oro son agujas, porque son efectivamente agujas. Ajá. Cuánticas, porque está conformada por átomos que están en la escala nanométricas. Y de oro, porque bueno, los átomos son átomos de oro. Ok. Entonces, lo que hicieron los científicos fue observar durante la formación del oro, de los cristales de oro, unos bloques tetraédricos que pudieron observar con rayos X. Tetraédrico significa pirámide. Piramidal, sí. Y básicamente lograron identificar unas estructuras alargadas que tienen una muy interesante propiedad. Ajá. Y el hecho es de que cuando se tienen esas estructuras, entonces eso puede ser usado en el rango del infrarrojo para obtener imágenes de muy alta resolución. Eso está muy bueno. Ese es como que... Okay. Entonces, un poco para resumir, en la formación del oro identificaron unas ciertas estructuras alargadas que son las que llaman ellos agujas cuánticas de oro. Okay. Bueno, resulta que esta geometría es muy interesante porque permitiría, o sea, sería como una alta contribución, una muy importante contribución en la generación de imágenes en el infrarrojo cercano. O sea, que tiene una gran aplicación en el área de biomédica y de fotónica para obtener imágenes de muy alta resolución. Buenísimo. Ese es como el pico de la noticia. Pues ya saben, el oro no solamente sirve para los anillos de matrimonio. Tranquilos, no los tenemos porque todavía estamos en proceso de hacer la gran celebración. Pero
sirve mucho en tecnología, como estamos viendo ahora. Claro. ¿Hay algo más importante en esta noticia que debamos saber? Sí, hay algo interesante también que ellos destacan en el artículo, y es el hecho de que ellos usan una técnica de detección por rayos X que permite observar cómo se van formando estas estructuras. O sea, ellos ven como el límite en el que se forma el nanocluster, entre que tú tienes como los átomos individuales y las nanopartículas un poco más grandes, las estructuras. Wow. Y entonces eso abre las puertas a que entendamos un poco más cómo es que se forman los nanoclústeres. Ya no es una caja negra en la que tú simplemente lo formas y tienes el nanoclúster, sino que vas monitoreando ese crecimiento. ¡Qué cool! Súper cool. Súper cool. Pues yo la siguiente noticia que te traigo no es tan física, no es tan tecnológica, tiene más que ver con los adolescentes. Resulta que un equipo de investigadores de Cambridge hicieron un estudio bastante detallado y bastante largo en psicología sobre la soledad en adolescentes. El objetivo era ver qué tanto afecta la soledad a la necesidad de buscar recompensas. Uno busca recompensas cuando hace algo por tener dinero o cuando juega algún juego de video. Ese tipo de cosas son comportamientos de búsqueda de recompensas. Entonces los científicos querían investigar cómo afecta la soledad en adolescentes a este tipo de comportamiento. Y lo que descubrieron es que después de no tantas horas de soledad, unas 4, ya se notaba un aumento significativo en este comportamiento en los adolescentes. Claro, no lo hicieron en adolescentes con depresión ni nada, sino que buscaron adolescentes sanos, les pidieron, oye, vamos a hacer unos experimentos, pónganse en su pieza, solos, sin redes sociales, por 4 horas, y después hagan ciertas tareas y vemos cómo les va, ¿cierto? Y también vemos qué tipo de tareas les interesan, etc. Y que vemos, dijo el que no participó en el estudio, vemos, claro. Lo dijeron los investigadores. Uno pensaría que las redes sociales te hacen mal, ¿no? Pues resulta que hay un cierto factor mitigante. Aquellos adolescentes que estaban con acceso a redes sociales durante estas 4 horas, sin contacto con el resto del mundo, pero a través de redes sociales, sí les bajaban estos comportamientos. Entonces no se sentían con tanta necesidad de, digamos, buscar riesgos posibles. Porque los comportamientos de búsqueda de recompensa, en ciertos casos, en algunas personas, etcétera, 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 te pueden llevar al alcohol, te pueden llevar a la droga o ciertas cosas malignas. No todos los comportamientos de búsqueda de recompensa son buenos. Me hace preguntarme si cuando yo era adolescente tuve ese tipo de comportamientos o sea, pensando claro, si claro. me llegué a sentir así. Pero lo digo y lo menciono porque ahora como adulta, yo también siento que he sentido eso, ¿no? Que como las redes sociales pueden mitigar un poco ciertos factores de soledad. Y bueno, justamente habíamos visto un video, creo que fue en una de estas redes, en un Reels, en donde una persona estaba comentando su experiencia de que estaba pasando por depresión, se quería suicidar, era lo que decía. Durísimo. Y tuvo varios intentos de suicidio. Y claro, lo que le ayudó mucho, ella dice que le salvó la vida, fue estar viendo videos en redes sociales de unos cómicos. Claro. A veces ni siquiera conversar con alguien ya empieza a ayudar, pero por supuesto mientras más interacción social y más comunidad tengas, mejor. Los investigadores asumen que esta necesidad de buscar comportamientos que generen recompensa en nuestro cerebro va ligado a la función prosocial que tenemos los humanos, que es decir, que nos gusta armar comunidades. Y también lo que se dieron cuenta es que aquellos adolescentes que pasaron encerrados sin comunicarse, sin redes sociales por las 4 horas, cuando les pedían que resolvieran tareas, por ejemplo, un videojuego o algo por el estilo, eran mejores. Mira, interesante. Porque necesitaban esa recompensa, entonces claro. Lo aprendían más rápido. Claro, claro. Bueno, y también hay un punto importante aquí que decir, que nosotros no estamos hablando de si las redes sociales son buenas o malas, o de cómo de cómo tú usas las redes sociales. O sea, es simplemente la interacción social que está asociada a esta red social. Claro. Y por supuesto, todos los profesionales de la salud siempre recomiendan interacción social en persona por sobre interacción social digital. Bueno, yo te traigo otra noticia, que esta me gustó muchísimo, creo que yo te la envié, que decía que el Laboratorio Internacional del Cerebro había hecho el primer mapa cerebral de actividad neuronal en vivo, o sea, para la toma de decisiones, para como monitorear la toma de decisiones.
Buenísimo. Sí, a mí me parece súper increíble. Sobre todo el hecho de que fue en vivo. Claro. Para los que no sepan, el Laboratorio Internacional del Cerebro nació hace unos cuantos años atrás copiando al Gran Colisionador de Hadrones y copiando al proyecto del genoma humano. Es decir, se dieron cuenta los neurocientíficos que no podían hacer la investigación del cerebro en un solo laboratorio. Entonces juntaron 12 laboratorios de Europa y Estados Unidos con montones de dinero para poder batallar el problema más complejo de la ciencia, que es el cerebro. Así que de ahí viene todo esto, de estos grupos que están canalizando información de un lado para otro usando los mismos medios para que se les haga más fácil analizarla. Bueno, ¿qué descubrieron? Bueno, primero un poquito qué fue lo que hicieron. O sea, ellos agarraron unos electrodos muy potentes. Los neuropíxeles. Y con ellos midieron la actividad cerebral de 650.000 neuronas y 242 regiones simultáneamente en unos ratones mientras estos experimentaban o estaban tomando decisiones complejas. Entonces, ¡wow! Ellos hablan un poco de cómo era, ya en una descripción más específica de cuál es el experimento o la toma de decisión a la que fueron sometidas los ratones. Uh-huh. Entonces, el experimento, de forma muy simplificada, hay 2 señales de luz. Uh-huh. Y el ratón ve esta señal de luz y donde hay una señal de luz va a aparecer comida. Entonces esto lo repiten. Cada vez que se enciende una luz, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, el ratón va porque sabe que está la comida allí. Lo que pasó después, o sea, la toma de decisión, la decisión a la que se enfrentó el ratón es que esta luz se iba haciendo cada vez más tenue. Uh-huh. Y entonces llega un momento en que si el ratón no es capaz de identificar dónde está la señal de luz, pues tiene que tomar la decisión. Claro. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está la comida? Y por supuesto eso lo hace basado en sus experiencias anteriores. Quizás durante toda la prueba se encendió más el lado derecho o el lado izquierdo. Y bueno, con eso lograron hacer, o sea, durante esa experiencia fue que se hizo la toma de data para generar este mapa cerebral. ¡Qué increíble! Sí, para todos los que nos estén escuchando en Spotify, si van a nuestra versión del podcast en YouTube, podrán ver el video que los científicos publicaron mostrando cómo se iluminaba el cerebro del ratón. Bueno, algo interesante que me parece de esta noticia es que, a ver, que yo me pregunto, ¿no? Porque de verdad yo soy físico y no lo sé. Es, ¿qué tanto son 650.000 neuronas? ¿Son muchas? ¿Son pocas? A mí me parecen muchísimas. En el caso del ratón, 650.000 neuronas es más del 95% del cerebro del ratón. Es un montón. Es una locura. Es increíble, sobre todo para este sistema que es tan complejo. El cerebro es complejo, muy complejo. Hasta donde sabemos, la máquina más compleja del universo. Exacto. Bueno, muchas gracias, José. Con esta noticia cerramos la sesión de Noticias de la Semana, que recuerden, van a encontrarla siempre al inicio de todos los capítulos del podcast Ciencia a la Vena, para lo cual lo invitamos a ver todos los capítulos que saldrán todos los sábados por Patreon, YouTube, Spotify, todas nuestras redes sociales también. Claro, Amazon Music. Y bueno, vamos a estar subiendo algunos clips a redes sociales en adelanto para que se acuerden. Y si quieren ver detrás de cámara, si quieren ver algunas cosas que pasaron o algunos outtakes, se meten al Patreon. Si quieren apoyar al podcast porque dicen este podcast es maravilloso, debería tener más financiamiento, se meten al Patreon del podcast, patreon.com/José Erich García, y con eso, como somos una pareja, con eso nos apoyan a ambos, nos apoyan en el podcast. Y bueno, se viene ahora la entrevista. Una entrevista a alguien del área musical. No vamos a partir con ciencia, pero la del capítulo 2 es de alguien del área de la astrofísica, para que estén ahí motivándose. ¿Qué incluyen las entrevistas? Primero que nada, la entrevista va a tener 2 formatos. Si la persona es científica, la entrevista es completa sobre ciencia, sobre lo que esa persona trabaja. Pero si la entrevista es a alguien, un influencer o un artista, a una celebridad, entonces la entrevista, la primera mitad,
va a ser sobre su trabajo, sobre lo que ellos hacen, sobre los últimos proyectos. Y la segunda mitad, esta persona nos va a traer preguntas de ciencia o preguntas de la vida en general. Que, ¿dónde están los aliens? Que, ¿por qué las luces de los semáforos duran 3 segundos en vez de 5? Cualquier cosa que se le ocurra. Y nosotros, o más bien yo, voy a investigar mejor de lo que haría ChatGPT o Google y les voy a dar una respuesta más interesante y más entretenida a estas preguntas. Y por supuesto, a cualquiera de estas dos personas que vengan ya, al final del capítulo, yo les voy a hacer un juego de magia en agradecimiento por venir. Así que si quieren ver ese juego de magia, tienen que ver el capítulo en YouTube. Síganos en todas las redes sociales. Profesor Mar en Twitter ahora X, Instagram, donde está subiendo Reels, en LinkedIn, en Facebook, Blue Sky. Blue Sky, un montón de lugares. Y ella además está publicando algunos hilos también súper entretenidos. Hace poco publicó un hilo sobre el color azul que está muy bueno. Y a mí me pueden seguir en Instagram, YouTube y TikTok principalmente, donde subo videos cortos durante la semana. Nos vemos el próximo sábado. O allá. Y es súper loco. Yo he ido a conciertos que a ratos la banda apenas se escucha. El invitado de hoy es, además de una gran persona, un gran amigo. Este hombre es multifacético, hace magia, estudió ingeniería, tiene su propia empresa y además es un connotado crítico musical. Nos conocemos hace unos 15 años y desde que tengo memoria ha estado obsesionado por la música. Actualmente escribe reseñas y críticas de conciertos y discos para la plataforma Zumbido. Sin embargo, en sus redes sociales comparte sus opiniones y recomendaciones musicales diariamente, donde ya ha acumulado varios miles de seguidores. Por supuesto, hablo del genial, del fantástico, del gran Ricardo Andrés. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú, José, cómo estás? Bien, Pensé por un también. segundo que hablabas de otra persona. Yo dije, se equivocó de presentación. No, 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 no. Es lo que realmente yo pienso y creo que mucha más gente debería también pensarlo a medida que te van siguiendo en esta red, en este camino que tienes por la música. Oh, muchas gracias. Y bueno, metámonos directo al tema, porque algo que yo siempre me he preguntado es, ¿qué tiene la música que a ti te atrapa tanto, que te obsesiona? Oh, partimos fuerte. Me voy a ir por la rama al tiro, que me acordé que el otro día estaba acompañando a mi esposa, para que no la conocen, una tatuadora, y ella estaba tatuando y estaba con un cliente que le gustaba la música, y como que el cliente me dice, ¿y cuál es tu banda favorita? Y como que me explotó la cabeza, como que una pregunta muy difícil de responder, y creo que pasa un poco lo mismo con lo que me mencionas ahora. No sé qué es lo que tiene la música, pero algo muy loco, creo yo, que te acompaña, te hace sentir diferentes cosas, te puede hacer sentir feliz, triste, emocionado, ansioso, y sobre todo creo yo que es lo que más me gusta a mí, que es la música en vivo, toma otro valor muy distinto. Da para mucho porque está obviamente desde el lado artístico, desde el lado de ejecución que uno admira, pero también cuando te empiezas a meter el ambiente que hay, uno también empieza a admirar mucho a la gente que hace esto por amor, llamémosle, porque hay toda una escena de gente que lo hace sin recibir plata o que incluso pagan por tocar y darse cuenta de esa pasión también es súper loco, como que es algo que engloba muchas más cosas que simplemente la música, creo yo. ¿Y este como amor que tienes viene como desde niño o empezó más de adulto? ¿Hay algún momento que tú te recuerdes que digas la música es algo especial? Bueno, yo creo que viene desde muy chico, pero primero obviamente era como escuchando música, la música que podía ahí poner mi mamá o mi papá cuando yo era chico, pero mi mamá siempre, o desde que yo recuerdo, le ha gustado un poco más de lo normal, llamémosle. Siempre estuvo metida en cosas como media folclóricas, cantando, tocando guitarra. Entonces por ahí primero yo creo que fue el primer acercamiento como a la parte de ejecución. Cuando pequeño yo aprendí a tocar guitarra, estuve metido junto a mi madre en un coro, en una iglesia donde yo toqué guitarra y yo creo que fue donde más aprendí a tocar mucho. Con el tiempo me di cuenta que en realidad mi lado creyente no era muy... No había mucha fuerza en mi lado creyente y creo que estaba más por el tema de la música, por aprender, por tocar, porque había alguien en particular que tocaba guitarra, que tocaba muy bien, y yo cuando iba como que intentaba aprender de él, ¿cachai? Como que mi mayor objetivo era aprender, aprender, aprender de esta persona que me parecía muy, muy buena. Después ya obviamente cuando uno es chico, te gusta la música, te gustan algunas bandas, vas a verlas en vivo. Yo creo que igual desde esa, no sé, después de salir del colegio, también me gustaba, pero no me daba cuenta tanto. Como que habían ciertos comportamientos distintos, entre comillas. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, yo tengo muy marcado una vez que para la gente es muy raro y para mí hoy día ya no lo es raro, pero
algo que hice ya creo que hace más de 15 años por primera vez, que fue ir a un concierto solo. Yo estaba en Conce, me acuerdo, y había un concierto X de los Bunkers, me acuerdo, y nadie podía ir, y yo dije, ya, voy solo, así como fui, compré mi entrada, y ¿cachai? Como que para mucha gente eso es muy extraño. Y después creo yo, cuando ya me vine a vivir a Santiago, que fue hace como poco más de 10 años, 12 años creo, yo creo que allí fue donde realmente algo cambió, porque obviamente en Concepción, desde donde soy yo, donde te conocí, toda la movida musical y en general cultural es mucho más pequeña, a pesar de ser una ciudad grande. O quizás digamos que es grande para ser a nivel nacional, pero si lo comparas con Santiago, Conce se queda así. Entonces, Claro. el hecho de llegar acá y tener tanta opción de ir a cosas, yo siento de verdad que me volví un poco loco desde el primero o segundo año acá en Santiago, y entré a trabajar más encima, estudiaba y trabajaba, y tenía la ventaja como que igual aún me mantenía un poco por plata de mis papás. Entonces trabajaba y me quedaba harta de esa plata para mí, ¿cachai? Como para hacer lo que yo quisiera. Y me acuerdo que el primer y segundo año creo que fue ir a conciertos, ir a conciertos fue lo que hacía, lo que más hacía. Y ya después, cuando entra esta posibilidad de meterme a la parte de la prensa musical, ya eso volvió a aumentar, y son más conciertos aún los que puedo y tengo la posibilidad de ir a ver. Esto como de tanto de ir a conciertos y de este amor por los conciertos, ¿hay alguno así que tú digas, este concierto fue el que más me pegó, el que más me llegó, o en general los disfrutas todos más o menos por igual? ¿Cómo es? ¿Hay conciertos malos, por ejemplo, para ti? Sí, obvio. Lamentablemente sí. Y también, a mí me da mucha lata, pero yo creo que es inevitable, que también cuesta un poco de repente reencantarse, ¿cachai? Como que es bacán cuando tú vas a un concierto y ves a gente tan emocionada por esto, ¿cachai? Como que es gente que es, ya si nos vamos al caso extremo, es su primer concierto, o es la primera vez en cierto recinto, o que es una banda que está esperando hace mucho tiempo. A mí me da lata, pero es como, para mí, de repente ir a un concierto ya es como algo súper normal, ¿cachai? Como, me gustaría de repente tener esa efusividad y ese sentimiento de, weón, porque lo es, ¿cachai? Yo creo que cualquier cosa que uno empieza a hacer demasiado, después le baja un poquito la ansiedad, pero obviamente hay ciertas fechas que te marcan más que otras. En mi caso personal, y estabas tú ahí, de hecho, en ese concierto, hay uno que a mí me marcó mucho, que fue el de City and Color, la primera vez que vino a Chile, porque es un músico que yo esperaba hace, no sé, hace más de 10 años, y de verdad siento que pocas veces, me ha pasado en otros también, pero son contadas las veces en que yo siento que hay una energía tan bacán del público, y que estamos todos como en la misma parada y estamos todos cantando. Y no sé, de verdad tuve una sensación súper mágica en ese concierto desde que el tipo entró al escenario y empezó a cantar. Fue para mí ese concierto, sí, rozó la perfección. Ya ha venido más veces, ha venido 2 veces más, ya han estado buenos. El segundo estuvo muy bueno, de hecho el último también estuvo bueno, pero siento que ahí pasa un poco lo que te digo, esa emoción, esa por ver a alguien por primera vez que esperas mucho. Creo que ahí me pasó, que eso fue hace más de 10 años, fue el 2015. El otro puede ser, me pasó algo parecido el 2022, cuando vino Bring Me Horizon, que hoy día es una banda gigante, y creo que fue la última posibilidad de verlos en un escenario reducido, entre comillas, acá en Chile, que es el Teatro Caupolicán. Ya habían venido varias veces, pero yo creo que ahí estaban como justo en el punto en que ya eran muy grandes, pero no tanto, porque no los tiraron al Movistar. Y también creo que ese show fue una caldera a nivel de gente, a nivel de explosión, de espectáculo, cosa que se contrapone un poco con el último concierto que ellos dieron, que fue el año pasado, que ya venían siendo gigantes, tocaron el Movistar agotado, pero siento que a pesar de que el show fue mejor a nivel visual, a nivel estético, a nivel de ejecución, todo, pero lo que se sintió a nivel de público, yo siento que no fue lo mismo. Entonces, es raro de repente esas contradicciones donde tú dices, esta banda ahora está en un mejor momento y es más grande, va a ser mejor. Yo creo que no siempre necesariamente es así. Igual también cabe destacar, cuando fuimos a ese concierto de City and Color tan mítico, el tipo de City and Color era la primera vez que venía a Chile y creo que la primera vez que venía a Latinoamérica y estaba pero con la mente destruida, no podía creer que estuviéramos gritándole todas las letras de Sí. todas las canciones que cantó sin parar. Se le notaba Sí, como impresionado. es que fue muy loco, fue demasiado loco ese concierto, y yo tengo marcadísimo porque yo igual súper fan. Hay cosas que de repente los músicos
hacen por compromiso o dice las típicas palabras de que este es un gran concierto, el mejor de la gira y cosas así. Pero yo creo que pocas veces pasa que termina un concierto y que aquí pasó y que el artista sube una foto de él como en el camarín del Cariola y escribió probablemente una de las mejores noches de mi vida. Cosa que, y públicamente, ¿cachai? Como en su Instagram. No es que no lo haga todos los días, lo haga en cada concierto. Es una vez que lo Claro. ha hecho, porque de verdad fue súper loco. Y de repente uno queda como el weón pesado cuando alguien te dice, no, que es del color la otra vez, la última vez que vino. Y uno dice, no, pero es que la primera vez. Pero no lo digo de pesado, lo digo porque de verdad siento que fue muy especial. Fue la verdad que muy especial. Recuerdo que pasó, viste que siempre al final de los conciertos los músicos tiran cosas y uno siempre piensa que no las va a agarrar. Yo no sé cómo recuerdo haber agarrado el setlist y habértelo pasado. ¿Todavía Lo tenía eso tengo. por ahí? Sí, por No supuesto puede que lo tengo. ser. Sí, lo tengo Increíble. guardadito. Tengo dos setlists guardados Dos como muy setlists. importantes, que es ese, el de City and Color. Y no, en realidad tengo tres. Ese de City and Color y los otros dos son de Circa Survive, otra banda que me gusta mucho, que también tengo mucha suerte de tener dos bandas que me gustan mucho. El setlist de la primera vez que vinieron a Chile. Yendo más como a la parte del trabajo, de ir a visitar estos conciertos y hablar de las bandas y hablar de los eventos. ¿Qué pasa cuando tú vas a ver un concierto de una banda que no te gusta, que ya sabes que, o que no te llama mucho? ¿Cómo es ese trabajo de criticar ahí, de intentar ser justo o no? ¿Cómo Mm. funciona eso desde atrás? Ya, mira, yo sinceramente no soy muy de criticar. No Ajá, siento que sea la mejor palabra para describir lo que yo trato de hacer. claro, Yo trato de que sea más como una crónica, en el sentido como de intentar expresar lo que pasó y lo que se vivió. claro. Entonces, lo que hago cuando no conozco mucho a una banda, o sea, siempre los voy a conocer un poco más, un poco menos, porque obviamente los escucho antes para saber más o menos a lo que voy, ¿cachai? Para hacerme una idea. Pero lo que intento en esos casos es fijarme en el público. Yo siento que a veces la gente me podría mirar un poquito raro, porque ahorita estoy en el concierto y doy la espalda al escenario. Como, no mucho, ¿cachai? No sé, 20 30 segundos. Pero doy la espalda para mirar para atrás, como a ver qué está pasando. Y creo que es un ejercicio que la gente en general nunca hace. Porque de repente tú estás muy cegado con algo que te gusta, mirando, mirando, mirando. Y de repente te das vuelta y cachai como lo que produce la banda o el artista en la gente. Y es súper loco. Yo he ido a conciertos que a ratos la banda apenas se escucha por la gente gritando. Es impresionante. Dicen, porque no he tenido la posibilidad de que quiero hacerlo pronto, que por ahí los que más gritan son el público del K-pop, que es un estilo que tengo todavía ahí en deuda, que me encantaría verlo, pero también, no sé, he tenido la posibilidad de ver a Maneskin cuando explotaron y Claro. cuando vinieron por primera vez, me parece, y a Harry Styles, y son artistas que producen cosas en el público tremendas, sí. Y no nos quedemos solamente con los jóvenes, porque criterios parecidos escuché, por ejemplo, con Luis Miguel, con Marco Antonio Solís. No hay diferencia en la edad. Y esto de narrar crónicas, de escribir sobre estos conciertos, ¿ha cambiado tu forma de percibir la música, de verla, de entenderla cuando no estás escuchándolo para el trabajo, sino como ya no estoy escuchando, ya no me pagaron para ir a este concierto, sino que ahora estoy en mi casa escuchando música, ¿la ves de una forma distinta? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera el ver harta música te hace ver harta música y ver que mucha gente la disfruta te hace intentar de alguna forma como descifrar o encontrar ciertas cositas para entender por qué gusta. Entonces hay ciertos artistas que uno dice, no, sabes que no me gusta esto, pero si lo empiezas a escuchar más, tú decís, esto está interesante, esto es algo distinto, esto es algo muy personal que está haciendo y que puede que no me guste para nada, pero uno también le empieza a ver valor a otras cosas. Tú mencionabas que ibas a tocar guitarra, este, como coso de iglesia, digamos, pero yo te conozco, yo te he visto en escenario y nunca te he visto con una guitarra en escenario. Te he visto haciendo magia, elegiste otra arte para expresarte, a pesar de como tu pasión por la música. Y yo y tú como magos sabemos que hay un análisis súper profundo en qué queremos despertar en la gente cuando hacemos cierto acto de magia. ¿Tú estás empezando como a descifrar estos análisis en la música también? ¿O no vas tan para allá? Al menos a nivel de la música performática, a nivel de conciertos, sí hay ciertas cosas que uno después empieza a ver, como la importancia de, obviamente, de que suene bien, la importancia de las luces, de tener una propuesta visual
tanto a nivel estética como banda, como me refiero como se presentan ellos, o visuales, ya sean con pantallas, con proyecciones. Hay diferentes formas de hacer puestas en escena que de repente hay bandas que uno podría quizás decir, este grupo, sabes que no me gusta mucho, pero me encantaría ir a verlo. Y de hecho hoy día hay un concierto que no me han confirmado todavía, pero es posible que vaya, una cantante japonesa que se llama Ado, que yo no tenía idea quién era. ¿Vas a ir a ver Bueno, a Ado? Es parece. increíble. Es Tienen que confirmar, increíble, Ado. en un rato más me confirman y si resulta, iría hoy día. Y claro, yo no la conocía y empecé a ver unos videos y yo dije, oh, ¿qué es esto? ¿Cachai? Como, ¿qué onda la propuesta? Sería bacán ir a ver esto, a pesar de que no conozco ninguna canción, más allá de cuatro o cinco que escuché, pero siento que a nivel de experiencia, de propuesta visual, de luces y todo eso, es una cosa súper loca. Es Entonces una también locura. ver todo esto te hace como de repente valorar otras cosas más allá de que tú digas la música me gusta o la música no me gusta, ¿cachai? La música que toca este artista en particular. Claro. Y bueno, Zumbido te llama, te pide que hagas perdón, narrativas sobre estos conciertos, te pide tu opinión y tu punto de vista. Pero eso es Zumbido. ¿Por qué decidiste tú en tus redes empezar a hablar pues de música? Hubo un momento donde hacías algunos juegos de magia, recuerdo, pero también recuerdo que nunca fuiste muy activo en redes y de repente dijiste, voy a darle todo a esto porque ¿qué fue lo que te llamó a hablar de música en redes? Bueno, en primer lugar, el tema de la magia, como dices tú, yo sí subí hartas cosas de magia cuando estaba mucho más involucrado en ese mundo, ya sea trabajando para una tienda como Enjoy the Magic, como lo hice mucho tiempo, o después ya con mi proyecto más personal que fue Club de Magia, junto a mi amigo Pablo Salas. En ese momento yo tenía todo volcado hacia la magia, entonces todo lo que yo hacía daba vuelta alrededor de eso. Después sacaba este proyecto, me quedé obviamente trabajando en otras cosas y también el tema de zumbido y la música. Y para serte súper honesto, lo que pasó, sí hay un hecho en particular que me hizo empezar a esto, al tema de las redes, porque yo ya iba a cubrir por zumbido y iba a hacer estas cosas, pero se publicaba todo por ahí. Entonces yo no necesitaba o no buscaba más visibilidad, ¿cachai? No lo encontraba necesario. Hasta que pasó que una vez empecé a darme cuenta realmente cómo funciona el tema de la prensa musical. No es un tema que solamente se vea en prensa musical, sino que se ve a nivel transversal. Me explico. Teníamos pactada una entrevista con un artista que me gusta harto, pero eso creo yo que es más un detalle que todo. Pero quizás me dolió más, obviamente, porque era un artista que me gustaba. Y teníamos pactada esta entrevista, teníamos todo montado, íbamos a juntarnos en un restaurante, íbamos, casi como iba a ser como con cámara, como todo muy bien montado. Estaba conversado desde hace tiempo. Es un artista que yo ya conocía, pero obviamente me preparé un poco más para el tema de la entrevista. Y llega, creo que el día anterior a la entrevista o el mismo día, la cancelan. Cosa que dentro de todo no es nada tan del otro mundo, ¿cachai? Que puede pasar. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Es que me di cuenta que cancelaron la entrevista con zumbido. Y sí mantuvieron otras con medios más grandes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí eso en particular no es algo que me moleste, que incluso puedo entenderlo. Sobre todo de Claro, entenderlo desde la perspectiva del artista. Porque claro. obviamente puede tener más visibilidad. Aunque hasta cierto punto lo entiendo, porque yo no sé, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no sé, por ejemplo, si a ti como José Illich, no sé si te conviene más salir en una red de un divulgador científico más o menos pequeño, a salir en un, por decirte algo, en un noticiero, o, ¿cachai? Como que tienes una audiencia más grande, pero que no es especializada. Claro, claro. Entonces, y más allá de todo eso, cuando yo veo las entrevistas que le hacen, me molestó tanto darme cuenta que, o sea, primero fue a radios que yo dije, bueno, esta radio jamás ha tocado una canción de este tipo. Los tipos que lo están entrevistando jamás han escuchado una canción de este tipo. Y se notaba por las preguntas que le hacían, porque era todo muy genérico. Y bueno, yo tenía estudiado toda su carrera, me sabía sus discos, tenía cosas para preguntarle interesantes. Esa fue una de las cosas, sumado a que, en paralelo, casi en la misma fecha, unos influencers, no te voy a decir el nombre porque sinceramente no lo recuerdo, pero gente que típico influencer que no tiene una línea en particular, simplemente sube cosas como de lifestyle y como de hueveo, ¿cachai? Muchos seguidores y habían estado en una band premier como no sé si Estados Unidos o Inglaterra y habían estado entrevistando a los protagonistas de la película y yo era como, pero loco, esta persona no tiene idea de cine. ¿Por qué está ahí, cachai? Solamente por la visibilidad que le puede dar. Entonces, Claro. todo esto hizo que yo pensara y yo dijera, lamentablemente, aunque yo no esté de acuerdo, el juego hoy día es que
si tú tienes visibilidad, puedes acceder a cosas mucho mejores. Entonces fue ese el momento en el que yo dije, ok, habrá que hacerlo y buscar la forma de hacerte un nombre, ya no ir como un notero de zumbido, sino que ojalá Ricardo Redondo tenga ahí un nombrecito y de repente en el futuro lo busquen a él por lo que él hace. Claro. Y hoy día, de alguna forma, insisto, lamentablemente, la forma de hacer eso es a través de redes sociales, haciendo contenido. Igual me gusta, ¿cachai? Si en el fondo estoy haciendo contenido de cosas que me interesa hablar. Desde ahí nace la inquietud de hacer esto y que sigo hoy día manteniéndolo algunas semanas con más participación que otras, algunas veces hago más contenido que otras, pero intento dentro de todo mantener que no sea tan esporádico, que sea mantener la consistencia. Claro, las redes sociales son el juego hoy en día, incluso los periodistas de noticiarios tienen sus redes sociales activas porque es parte de del tema. Pero es bueno también escucharlo de forma honesta, porque todo el mundo dice no, cualquier dato random externo, falso, pero en realidad es un poquito porque se necesita para el trabajo que tú y yo Obvio. queremos hacer. Es parte de. Y hablando un poco de esto de redes sociales, ¿qué se viene para ti en el futuro? ¿Qué recomendación nos quieres dejar también para que escuchemos? ¿Qué concierto te tiene motivado? ¿Para dónde vas en este momento? ¿Qué es lo que te llama? Para serte muy honesto, estoy en la función, llamémosle, de hacer crecer mi cuenta. Ese es mi objetivo hoy día. Estoy haciendo harto contenido. Obviamente, ya no nos vamos a meter en temas de redes, no sé si va el caso, que es algo que igual he estudiado, como que me interesa. Estoy haciendo el mix de temas que me gustan y temas que obviamente yo considero que pueden ser un poquito, ¿cuál es la palabra? No sé si polémicos, pero digamos que sí. Controversiales. Controversiales que yo sé que pueden generar impacto en la audiencia. Y creo sinceramente, y es súper bacán cuando pasa eso, que cuando piensas tanto un video, porque la gente piensa que es llegar y hacer algo que uno sube y hay horas, de repente yo estoy 4 o 5 horas escribiendo un guión que después dura un minuto, pero porque tiene una técnica. Tiene como todo, se va aprendiendo con el tiempo y se va desarrollando. Y es bacán igual cuando pasáis tantas horas dándole algo y tú cambiando esta frase, cambiando esta palabra, demos vuelta a esto, mejor no, mejor partamos con esto. Dice, ok, está, y después lo tiráis y la weá explota. Igual es súper reconfortante como decir, bueno, me ha resultado, lo estoy viendo bien y me ha pasado ahora último con unos videos que les ha ido muy muy bien. Algunos yo esperaba que les fuera bien, pero algunos superaron las expectativas con creces. Respecto a los conciertos, de justo ahora, desde agosto para adelante, se pone súper bueno, creo yo, en general a nivel nacional, o a nivel de Chile, o latinoamericano, o sea, al final cuando vienen a Chile vienen por toda Latinoamérica. Este mes, yo te voy a hacer muchos conciertos, no sé si voy a ir a todos, porque muchas veces por el tema de prensa, para algunos tengo Claro. entradas, para otros como vas como prensa, muchas veces no sabes hasta última hora, como el caso de Ado, que todavía no estoy confirmado. Pero por ejemplo, en teoría hoy día es probable que vaya a Ado, Chayanne va a hacer 8 conciertos acá, Chayanne. va a hacer ocho Increíble. conciertos acá en Chile. Y que claro, más allá de que sea alguien que uno no escucha, bueno, es Chayanne, es como Chayanne. El papi. es como Luis Miguel, Chayanne, es como están como ahí, ¿cachai? Como de los nombres más importantes de Latinoamérica. Y nunca lo he Sí. visto, entonces si resulta sería muy bacán. Después a fin de mes toca Green Day, que también Qué me tiene cool. bien motivado. Sí, va a estar Green Day y ahí lo bacán también es que voy a ir con un primo, que es como su primer concierto mega, mega gigante. Así que también me tiene ahí súper motivado. El próximo mes hay una banda chilena que me encanta que se llama Tenemos Explosivos, que toca a comienzos de septiembre. Después está el concierto de Catriel y Paco Moroso, que es un dúo que hoy día la está reventando mal y que me encantan. A finales de septiembre está Imminence, que es una banda sueca, si no me equivoco, que también está súper buena, una volada más metal. Y después en octubre y noviembre hay hartas cosas. En octubre está la despedida de Lucibel, que va a ser en Movistar. Y mira, o sea, más allá de que varios de estos no vaya a ir, pero por ejemplo en octubre está, o sea, en septiembre está Lionel Richie, en octubre está Rod Lionel Stewart, Richie. Uf, después en noviembre está Oasis, Morrissey, de verdad demasiado, Billy Idol, Dua Lipa, y después cosas más chicas que también me encantan. Entonces, de verdad hay para todos los gustos. Como siempre, el segundo semestre del año
se está cargado de conciertos y hay cosas que son más populares, cosas menos populares, cosas que te van... Claro, a mí en lo general, que sea popular no es algo que me llame como... De hecho, al contrario, a mí me gustan, para mí mientras más chico sea el lugar, claro. me De gusta más, más, más se ¿cachai? Como acerque, que, claro, sí, obvio, ideal que el artista que me gusta más, ojalá toque en un lugar más chico. Pero claro, hay gente como obviamente. que le pasa un poco, un poco al revés. ¿Y qué banda te gustaría que más gente estuviera escuchando? O sea, como de todas las que pudierais recomendar, que conoces miles. Tú me dices, mira, gente de Ciencia a la Vena, ustedes tienen que empezar a escuchar esta banda. ¿Cuál sería? No me digáis Queen, porque todo el mundo ya conoce No, no, Queen, no me claro. digáis Dua Lipa. Una banda que tú digáis, esta banda merece más gente escucharla. Oh, qué difícil pregunta. Sí, A ver. ¿verdad? Mira, te la Sí, sí, puedo sí, dejar sí. dando la vuelta de fondo Ya, déjame, sí, a ver si se me ocurre y, algún sí, nombre. y te pregunto de tu área, ¿cosa te gustaría que la gente supiera? Algo que tú digáis, esto es algo que sería muy bueno que todo el mundo supiera. Esto es un mito que deberíamos desechar. ¿Qué cosa crees que la gente Ya, necesita saber de mira, tu área? no sé si es un mito exactamente, pero sí algo que creo que erróneamente la gente piensa, que muchas veces la gente dice que los periodistas van gratis a los conciertos. Primero, no soy Ujú. periodista, para aclararlo. Pero más allá de eso, medios como Zumbido y muchos otros medios digitales, primero, no hay plata de por medio, más allá de repente Claro, con ciertas colaboraciones, pero por ejemplo, estamos hablando que mantener un medio como Zumbido es súper caro porque, no sé, por decirte un número, 10 años de conciertos en fotografías están alojados en la página de Zumbido. Entonces, el servidor de Zumbido es una cosa gigante enorme. que cuesta mantenerlo. Pero más allá de eso, las productoras y cosas no te pagan por cubrir. No, Entonces, si, uno hace esto porque le gusta. Y sí, entre comillas, uno va gratis, pero hay un trabajo previo. A ti te acreditan porque tú ayudaste a darle difusión al concierto. Y esa difusión claro, no se hace sola. Entonces claro, tú no vas gratis, tú estás pagando con trabajo. claro. Porque trabajas previo al concierto y trabajas posterior al concierto. Entonces, mucha gente dice como, pero que súper fácil, así cualquiera, y en realidad no, es un trabajo como cualquier otro, o más que trabajo. Tú recibes algo a cambio de una retribución. Tu retribución que de alguna forma ir al concierto es una apuesta, porque muchas veces hay cosas que no te gustan, vais porque te gusta la música. Eso me gustaría. Y lo otro, mira, yo creo que hay dos cosas también que podría agregar. Son tonteras igual, pero solamente para repetirlo y que quede aquí registrado y ojalá todos vean esto. Y es que el otro día subí un video sobre el Movistar Arena y sobre los lugares, en cómo se ve y cómo se escucha en diferentes posiciones del recinto. Y fue un video súper Mm, comentado, le fue muy muy bien, fue muy viral. De hecho, hasta le hicieron nota como en el noticiero, así. Y la gente sigue comentándome que se ve y se escucha bien de todos lados. Y eso es una mentira enorme, enorme, enorme. ok. Y que me molesta tanto que lo digan, no solamente porque yo haya hecho el video y yo tengo la experiencia de haber estado en muchos lugares de ese recinto, sino porque mucha gente comenta, oh sí, yo fui a este lado y fue una pésima experiencia, yo fui acá y no vi nada, yo fui acá y se escuchaba pésimo. Entonces hay mucha gente respaldando eso y llega gente diciendo, se quejan nomás, se escucha bien de todos lados. Y es como, no, por favor, dejemos de decir eso. Fuera de pagar un montón de dinero y estar en la ubicación perfecta, ¿cuáles son como el lugar o los como top lugares para estar dentro de un concierto genérico en un estadio genérico? En general, lo que se recomienda, y esto es algo que como que yo he podido comprobar, pero también que amigos músicos me lo han dicho, es ojalá cerca de la mesa de sonido. Hasta donde tengo entendido, generalmente ahí es como donde tienes el sonido más óptimo. Y lo otro que te iba a decir, no porque algo sea popular, es bueno. Creo que igual Uh, nunca está de más recordarlo y remarcarlo. O al caso contrario, no porque una banda lleve poca gente. Quizás esa es la forma un poquito más correcta. No porque una banda lleve poca gente es una mala banda, sino que muchas veces, obviamente, para que una banda le vaya bien, influyen muchas más cosas a nivel de promoción, a nivel de marketing. Y quizás hay bandas que no les interesa y no quieren hacerlo y simplemente quieren hacer buena música claro. y la hacen. Y hay que saber estar ahí para encontrar de repente esas pequeñas joyitas escondidas. Bueno, esto sigue siendo un podcast de ciencia y tú tienes algunas preguntas científicas que te gustaría resolver, temas de la vida
que te han dado vuelta durante cierto tiempo. Y antes de pasar a eso, vamos a hacer un pequeñito juego de transición, ¿vale? Quiero que me digas un número del 1 al 12. El 6. ¿Estás seguro? ¿Lo quieres cambiar? No estoy seguro. ¿Estás seguro? El 6. Esto es una pregunta hipotética de la cual no tengo respuesta. Esto solamente lo sabes tú. Está solamente para ver cómo piensa tu cerebro. Porque es interesante que la gente vea cómo somos más allá de las experiencias que nos puedes contar sobre toda tu experiencia con la música. Cómo es que funciona tu cerebro. Entonces, si pudieras saber un secreto del mundo, por ejemplo, ideas, qué realmente hay en Área 51 o cuáles son los papeles clasificados de la CIA sobre este tema o cualquier otra cosa. Un secreto del mundo, un secreto que puede o no existir, pero que ojalá que algo que más o menos creamos que exista. ¿Qué secreto te gustaría saber? No necesariamente vas a poder contárselo al mundo y demostrarlo, quizás simplemente ponte que viene Bill Clinton y te dice el secreto y tú, ah, ¿qué secreto te gustaría saber? Oh, qué difícil. Pongámonos en algo, ¿cómo se llama? En algo actual, contingente. Claro. Me gustaría saber, y ojalá que fuese público, pues solamente para saber qué sucede. Porque en caso de la Ujú. respuesta ser sí, yo creo que no sucedería nada, pero solamente para saber sobre el tema sobre la posible existencia de Donald Trump en los Epstein Files. Yo creo que existe, que está ahí, porque tiene fotos con el tipo. Claro, pero como ver qué tan involucrado estuvo, ¿cachai? Y en el Claro. caso de que haya estado muy involucrado, ver ojalá sea público, ver qué pasaría. Pero ahí es donde entra mi duda, y que yo digo, no pasaría nada. Como que un tipo tan poderoso no sé si vaya a pasar algo, pero no sé, sería divertido. Y si nos vamos ya en cosas más, quizás más interesantes, el tema del Área 51 yo creo que igual es muy atractivo. ¿Te gustaría Saber saber qué que hay ahí? ya, exacto. O sí, o si efectivamente han tenido esas como han probado la existencia de la vida extraterrestre. Me parece loco. Yo honestamente creo que es simplemente una base militar que no tiene mayor importancia más que algunas armas tipo aviones increíbles y ya. Esa es mi opinión, honestamente. Las ¿Tú cosas, crees que no tiene sien- nada que ver con temas yo creo que las extraterrestres? cosas tienden a ser más aburridas de lo que creemos. Oh, sí, yo también coincido totalmente con eso. Que también es muy fácil quedarse con lo externo, como con lo que uno ve. Es lo mismo que te decía con respecto a los videos de contenido que uno sube. Se ven Claro. divertidos y se ven entretenidos de hacer. Y muchas veces son un dolor de cabeza y es como, bueno, no querrías estar haciendo esto. Vamos entonces a la parte científica. Me encanta esta parte porque me encanta escucharte hablar de ciencia. Yo siempre digo que tengo un amigo divulgador y apasionado por la ciencia, que es lo que más me gusta, porque siento que tú tenés la paciencia que casi nadie tiene para explicar cosas en general, como que, así que vamos a ver si puedes Muchas gracias. educar un poco a este ser estúpido. A ver si Eh, conecto, a ver si claro, conecto. mira, lo primero que anoté acá es con respecto a los agujeros negros, Ujú. que me parece algo, o sea, yo no sé de ciencia, entonces me parece un tema, dentro de lo poquito que sé, me parece como muy llamativo, loco y medio fascinante. Son raros. Lo que entiendo es que los agujeros negros absorben más, no sé si decirle masa, pero absorben cosas y como que todo lo que se acerca en teoría lo absorben, pero ¿cómo es posible que si pasa eso no estén absorbiendo todo? ¿Cuántos agujeros negros hay? ¿Podrían eventualmente absorber todo el universo? O no sé, me genera muchas más dudas que como que mientras escucho un datito nuevo de los agujeros negros, me genera más preguntas que respuestas. Son todas excelentes preguntas y todas van más o menos en la misma línea. Y lo que te pasa a ti de que cada dato nuevo te genera más dudas es lo que le pasa a los científicos también. Porque con los agujeros negros no está todo resuelto. Hay varias cosas que tenemos bastante seguridad de cómo funciona, pero hay algunas otras que todavía se están investigando. Lo que sí sabemos es que los agujeros negros tienen tanta densidad de masa apretadita, es decir, la masa y la energía están toda tan junta que genera una gravedad tan inmensa que ni siquiera la luz es capaz de escapar. O sea, si hubiera un fotón en un agujero negro y quisiera saltar lo suficientemente alto para escapar del agujero negro, no podría.
No podrías hacer un cohete que pueda propulsarse hacia afuera de un agujero negro. Es literalmente imposible. Un cohete, tú dices que no puede salir desde ahí, pero un cohete, tal como lo construyen hoy día los humanos, o como que no hay forma que, aunque sea muy, muy, muy potente. No existe cohete teórico que pueda escapar. No Ya. existe. Es físicamente imposible. Y en teoría un cohete es de las cosas que tiene más energía para poder salir. No, un cohete es la cosa humana que tiene más energía para poder salir. La No, cosa que claro. más capaz es de escapar la gravedad es la luz. O sea, si la luz no puede escapar, nada puede escapar. Esa es la gracia. Porque la luz es muy levemente desviada por la gravedad en general. O sea, la luz viaja en línea recta, uno no ve que la luz vaya cayendo como una bala al suelo. La luz va en Claro. línea recta en la Tierra. El sol apenas y desvía la luz que está perfectamente ubicada en ciertos ángulos, pero en general solo cosas muy grandes como galaxias o agujeros negros o estrellas muy, muy masivas son capaces de a generar efectos más notorios en la luz. La luz es muy difícil Y, de y afectarla. si algo entra a un agujero negro, ¿dónde queda? ¿Es como que tiene como un Claro. bolsillo adentro? Vamos por partes. Primero que nada, ¿O de qué porte la... es? por eso, vamos por partes. Si yo agarro el sol y al sol lo transformo en agujero negro, lo que estoy haciendo es apretarlo mucho. Ujú. ¿Ok? Lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo achico, lo achico, lo achico del tamaño más pequeño que la Tierra. Lo achico, pero mantengo toda esa masa y la aprieto, la aprieto, la aprieto y lo transformo en un agujero negro. La gravedad del sol sobre nosotros no cambiaría. Ya. ¿Me entiendes? Seguimos dando vuelta la misma órbita que antes. Sí, No nos vale. absorbería. No. 8 minutos después dejaríamos de ver el sol porque la luz no puede escapar. Claro. Claro. Pero seguiríamos dando las mismas vueltas. La gravedad de un agujero negro depende de su masa y hasta dónde afecta depende de su masa. Entonces un agujero negro, por muy grande que sea, no va a llegar a todo el universo. Va a llegar hasta donde su gravedad le permite alejarse, ¿me entiendes? O sea, en la eventualidad que un agujero negro fuese muy, muy grande, sí podría absorber el universo. Pero O es tendría que o ser, tendría que ser demasiado. es que los agujeros negros más grandes que conocemos son agujeros negros que están en el centro de galaxias y ni siquiera son capaces de comerse su propia galaxia. Entonces, los agujeros negros tienen estas como propiedades de todo lo que cae no puede salir, pero afecto a lo que está alrededor mío. El otro detalle que tienen es que giran. En el universo no hay nada estático. Las cosas giran. Toda la Tierra gira, el Sol gira, nosotros damos vuelta alrededor del Sol, la galaxia gira, todo gira. Le encanta girar al universo. Y los agujeros negros no son la excepción. Y cómo giran y cómo la materia que se está cayendo para allá está sufriendo una gravedad tan grande que se empieza a deshacer en un proceso llamado espaguetidificación, es decir, te transformas en espagueti, te haces largo, se empieza a desarmar y lo que antes eran moléculas ahora son simplemente átomos sueltos y lo que antes eran átomos ahora son electrones sueltos de los núcleos. Y esto básicamente es un montón de partículas cargadas moviéndose muy rápido en torno al agujero negro. Lo que pasa cuando tienes un montón de partículas cargadas moviéndose es que generas campos magnéticos enormemente fuertes y los campos magnéticos afectan a las partículas cargadas a su vez. Entonces, ¿qué ocurre? Los agujeros negros son excelentes comilones, pero muy, muy desordenados y desparraman para todos lados. Entonces hay rayos, literalmente jets, que salen desde las puntas del eje de rotación del agujero negro, que son partículas cargadas que el tipo está esparciendo hacia el universo porque se mueve el campo magnético antes de que lleguen al lugar donde no pueden escapar, se las lleva. Entonces comen un poco, pero botan mucho, porque son muy desordenados para comer. ¿Me entiendes? Es Pero como ¿cómo, que cómo votan si en realidad absorben todo? ¿Cómo tienen la absorben, posibilidad? absorben todo desde cierta línea en adelante. Es decir, si yo paso este metro, o sea, yo doy un paso más allá, ya no puedo escapar. Pero mientras yo no llegue a esa cercanía con el agujero negro, cualquier cosa puede pasar. Y si un campo magnético me empuja para afuera, me puede empujar para Te afuera. salvaste. Me salvé. Exactamente. Oye, Entonces, eso es lo que pasa. Y ese ahora, es el disco que se ve alrededor. ahora me acordé de la duda que tenía. Porque el agujero negro tú dices que gira. O sea, Sí, puede girar como puede rotar. Pero no se sí, puede mover. también. Todo está siempre en movimiento.
Eh, Pero no está la posibilidad como de que se mueva tanto que se coma toda la galaxia. no, no, la galaxia ¿Por, es... porque se A mueve, ver, porque se mueve lento? ¿Por qué? porque también todo el resto de las cosas se están moviendo. Nada está quieto. No es como que yo tenga un Es como agujero estos videos negro. con las pelotitas, así. Claro, no es... Y todo se mueve más o menos en conjunto. O sea, piensa que la galaxia está rotando y todas las estrellas se están moviendo y no chocan unas con otras. Bueno, también hay un montón de Mm. espacio entre estrellas, pero tú en general, todos se están moviendo más o menos juntos. La galaxia además se está moviendo de una galaxia, algunas se acercan, otras se alejan, la mayoría se alejan. El universo se expande. Hay varias hipótesis sobre lo que va a pasar en el futuro. La mayoría de las estrellas van a decaer a enanas o van a explotar en supernovas o quizás algunas se van a transformar en agujeros negros, pero eventualmente la mayoría de las cosas se van a alejar lo suficiente como para que ni siquiera tengan capacidad de interactuar con un agujero negro. Todos los agujeros negros que se puedan formar se van a formar y va a quedar un universo lleno de agujeros negros separados unos de otros que nunca van a interactuar entre ellos porque el universo los empuja y los aleja cada vez más unos de otros. Un universo completamente oscuro por toda la eternidad prácticamente. Tengo dos dudas ahí con lo que dijiste. ¿Los agujeros negros tú dices que se forman? Sí, ¿Cómo? una ¿Ya? estrella muy muy grande, mucho más grande que el Sol, ponte 10, 15 veces más grande que el Sol, ¿Que hay en muchas s- así? un montón, un montón. Hay un montón como el Sol y hay Pero, un montón claro, yo hablo como, más grande que el Sol. Tú decís 10 veces más grande que el Sol, tú decís hay un montón. ¿Un montón sí, hay 10? ¿Hay 100? no, ¿1000? hay cientos de miles de millones. Ah, chucha, ya. Así como hay cientos de miles de millones de agujeros negros. Hay un montón de lo que quieras en el universo. Ese es el detalle, el universo es enorme. Nuestra galaxia tiene 400 mil millones de estrellas. Solo nuestra galaxia, 400 aproximadamente. mil millones. Y hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. El 400 mil millones de estrellas. ¿Cuánto a nivel de, cómo se dice, cómo se llama, cómo esto, como en exponencial, como cuánto, cómo se ¿Cuántos ceros expresa? son? ¿Sí? 400 mil millones son 5 ceros más, son Son 11 ceros. 5, claro, Son 11 ceros de estrellas por galaxia, entre 100.000 y 400.000 por galaxia. Entonces son muchas, muchas estrellas. Hay millones de agujeros negros en el universo. Entonces, ¿cómo se forman? Una estrella muy grande, eventualmente en su núcleo deja de producir la energía suficiente para empujar hacia afuera toda esta masa y no colapsar sobre sí misma. Las estrellas en su interior hacen fusión nuclear, es decir, agarran átomos muy livianos, los juntan para crear un átomo un poquito más pesado y eso libera mucha energía. Y eso empuja a la gravedad que está apretando con un montón de ganas, porque es un montón de materia. Entonces, eventualmente estos átomos livianos se le empiezan a acabar y ahora tiene que juntar átomos cada vez más pesados, pero cada vez es más difícil y eventualmente ya no puede. Y cuando ya no puede, la cosa ya no se resiste, es más densa que antes y colapsa. Y en ese colapso se aprieta tanto que puede quedar o una estrella de neutrones, que es la estrella más densa posible, o si es demasiado, queda en el centro un agujero negro y las capas salen volando. ¿Qué es lo que hay dentro de un agujero negro? La cultura popular dice que hay una singularidad donde todo termina, pero lo que los científicos sospechan es que realmente hay una estrella muy deformada, muy extraña adentro, con propiedades muy raras. El punto es que no tenemos cómo ir adentro y estudiarlo, porque no podemos claro. salir, y nuestras matemáticas todavía no son lo suficientemente buenas para Pero tienen saber qué es lo que pasa. con un dron para adentro. Sí, pero no nos puede mandar información, porque la información se mueve a la velocidad de la luz y la luz no puede escapar. Ah, chucha, ni siquiera eso. Nada, una vez Pónganle que wifi. entras, no, nada puede salir. El wifi es luz, Puta no la wea. puedes, no se puede. Entonces ese es el problema con los Y agujeros negros. hay agujeros negros, o sea, me imagino que sí, pero hay agujeros negros en el sistema solar. No, Ah, no, ¿no? no hay ni un agujero negro en el ¿Y sistema eso solar. es suerte? No, ¿Coincidencia? a ver, O por galaxia hay agujeros negros, pero no hay.
un porcentaje enorme de agujeros negros por galaxia que sepamos. O sea, hay Mm, muchísimas más estrellas y planetas de lo que van a haber agujeros negros. Lo que sí hay es que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia que se llama Sagitario A. Y es un agujero negro supermasivo y es enorme y es al agujero negro al cual, uno de los cuales le tomaron una foto con este gran telescopio del tamaño del planeta que se armó a través de un montón de telescopios chicos ubicados en un montón de lugares de la Tierra. Pero no hay un agujero negro en nuestro sistema solar, ni siquiera cerca de nosotros. O sea, están a años luz. Estamos todo bien. estamos salvados. Sí. Así que eso es el tema con los agujeros negros, amigo. Perfecto, me encanta. ¿Otra pregunta? Sí, tengo Vamos. otra. Esta pregunta me toma ya que dentro de las cosas que hago, estoy como trabajando con una empresa metida en la energía renovable y he aprendido algunas cosas, pero el otro día vi unos comentarios investigando y me llamaron mucho la atención, como que me gustaría saber qué tan real es o no. Perfecto. Porque en internet nada, yo no confío en nada ni nadie, menos si son comentarios de gente random, Para eso no sé, estamos, para investigar por ti. Hacer el claro. trabajo que ChatGPT y Google no pueden. Exactamente. Mi duda es, ¿las energías renovables, ya sea energía solar, eólica u otras, son efectivamente mejores? Mejores, ahí voy a poner entre comillas, porque puede ser medio subjetivo eso, que las energías producidas por combustibles fósiles. Porque hay gente como que vi que comentaba, no, que cierta planta de energía solar, por su vida útil, al final termina generando más desechos que la energía que creó si hubiese sido con petróleo o con gas y cosas así como que yo decía, ¿en serio? No sé. A ver, Y me entra esa duda. es, es un tema que no es menor. De hecho, un tema que se discute mucho a nivel de cómo resolver el problema de la crisis climática. Porque efectivamente todo lo que hacemos genera desechos. La entropía existe, las cosas se echan a perder y las cosas requieren energía para hacerse. O sea, yo para hacer un panel solar igual tengo que gastar energía eléctrica para hacerlo. Y probablemente también petróleo. Y un Claro. montón de otras No, cosas. y el tema que de la empresa que estoy trabajando yo, el tema de los aerogeneradores. Uno dice, claro, está el regenerador y produce energía y es limpia y todo. Claro, pero después de 15 años, ese aerogenerador queda inútil y hay que reducirlo de alguna forma. Claro, Entonces, genera también eso, ¿cachai? Entonces, por totalmente. eso, al final digo, ¿qué es mejor, qué es peor? Es que ese es el detalle. Si nos quedamos con los inicios de la energía renovable, pues es verdad que no eran tan buenas, pero cada vez que la tecnología va mejorando en todas las partes del proceso, tanto en la extracción de minerales de forma más sustentable, todavía es una de las partes más contaminantes, pero también en el reutilización, refocalización, reciclaje y las otras 6 Rs de las Toda la de la red. energía, claro, de la economía circular, que es hacer lo máximo posible para que al final ocurra el mínimo desecho posible. Entonces, hoy en día eso se está aplicando a un montón de industrias de energías renovables. No a todas, sino a todas las empresas, por supuesto. Pero ese tipo de cosas son las cosas que se están intentando implementar. Habiendo dicho todo eso, y a pesar de que todo eso pueda estar mejor o peor de lo que uno cree, sigue siendo mejor. ¿Por qué? Porque 15 años de energía limpia y que después te quede basura física, es mucho, mucho, infinitamente mucho mejor que 15 años de tirar CO2 por petróleo a la atmósfera. Porque el principal trabajo que tenemos que hacer hoy es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El segundo paso es cuidar todo lo que tiene que ver con la basura y los desechos físicos que se acumulan. Si esos son muy problemáticos y son tóxicos y efectivamente afectan los ecosistemas. Pero la crisis climática actual es principalmente está generada por lo que hay en la atmósfera, por los gases de efecto invernadero. Y las turbinas eólicas y los paneles solares generan muchísimos menos gases de efecto invernadero por kilo.
por kilowatt producido la Claro. cantidad de muertes humanas asociadas a desde el cero, desde que pongo un minero a sacar el material hasta que tengo el limpiador de paneles solares que tiene que limpiarlos todos los días porque si no les tienen polvo. Todo ese proceso, la cantidad de gente que muere al año por paneles solares es centenares de veces menos que la cantidad de gente que muere por el proceso de combustibles fósiles. ¿Me entiendes? O sea, el kilowatt mata, por ejemplo, de combustibles fósiles, ponte que mata a 100 personas y el kilowatt de paneles solares mata a una persona al año. Esa es como la diferencia. ¿Y Y ahí dónde? también hay otro beneficio y valor que hay que también ver, que es el tema humano, porque muchas veces Exacto. uno dice, no, que esto contamina menos, ya. O sea, bueno, aquí se dan ambas cosas, pero muchas veces hay que también poner en la balanza ese factor de riesgo humano. Es que al final, lo queramos o no, estamos combatiendo la crisis climática por los humanos. O sea, es verdad que afecta al planeta, afecta a las plantas y afecta a los animales, pero la razón por la que eso nos importa es porque nosotros estamos vivos y queremos seguir estando vivos. ¿Me entiendes? Al final del día queremos resolver esta crisis climática para que también las plantas y los animales estén bien, pero al final es nuestro hábitat y nosotros también queremos vivir bien, no queremos tener hambrunas, sequías, incendios gigantescos, tornados, tormentas y refugiados climáticos y problemas de inmigración y todo ese tipo de problemas. Además que el CO2 en el ambiente genera problemas de salud. O sea, ¿recuerdas cómo era Santiago 10 años atrás versus cómo era ahora? O 20 años atrás. Yo recuerdo que Santiago era mucho más contaminado de lo que es ahora. Recuerdo cuando más pequeño tener que estar preocupado de los autos con restricción porque estábamos contaminando mucho en invierno y el aire era insalubre. La cantidad de personas que terminan en el hospital por eso es un gasto que nunca se le pasa al petróleo, pero que sí deberíamos pasárselo. Entonces sí, Claro. es mejor. ¿Tiene sus problemas? Sí, pero es objetivamente mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, o sea, bueno, creo que igual va con lo que dijiste la respuesta, pero los autos eléctricos, por ejemplo, a eso es a menor escala, a menor nivel, como que no sé si L- el auto a petróleo o a benzina produce tanta contaminación como produce todo el proceso del auto eléctrico. s- Pues sí, los autos electro, sobre todo hoy en día, son mucho mejores que antes, pero el 50% de todo el CO2 que va a producir un auto petróleo es cuando lo haces, ni siquiera cuando lo Mm. manejas. Y Como en el 50% de de su todo vida el CO, útil. no, no, el 50% de todo el CO2 que va a ser generado, de todos los gases de efecto de invernadero que van a ser generados por un auto a gasolina, van a ser por el hecho de hacer ese auto a gasolina. No, claro, pero me Simplemente refiero considerando toda su vida útil. considerando toda su vida útil. Oh, qué Y brillo. es loquísimo. Y hoy en día, eso dice que cada vez que tú estás andando en un auto a gasolina, estás contaminando extra. Porque si estuvieras andando en un auto eléctrico, ya hiciste 50%, el mismo 50% para el auto eléctrico, un Claro. poquito más, un poquito menos. Pero de ahí, cada kilómetro andado en auto eléctrico ya no está generando gases de efecto invernadero. Le- Entonces, eh, si tú te vas a el- comprar un auto, lo mejor es comprar un auto usado. Pero si te tienes que comprar uno nuevo, cómprate uno eléctrico porque ya automáticamente va a gastar menos. oh, qué brillo. Y el auto eléctrico no produce ningún tipo de contaminación. Ah, ya una vez fabricado, me refiero. Una vez Cuando se está fabricado, usando, la única contaminación que genera es la contaminación asociada a la electricidad que usas para cargarlo. a generar es electricidad. Claro. Después, a ver, un poquito de material particulado de las ruedas cuando se van deshaciendo con el pavimento que genera cualquier vehículo. No, claro. Pero el auto, lo que sale por el tubo de escape es nada. No, no sale. No hay, ¿me entiendes? O si el auto es de hidrógeno, lo que sale por el tubo de escape es agua destilada. Mm. ¿Me Oye, qué entiendes? loco eso, creo que me explotó la cabeza con el tema de los autos nuevos y usados. O sea, sí, Greta Thunberg y todos los ambientalistas deberían solamente comprarse autos usados.
siempre, Idealmente, me refiero, lo estoy idealmente, caricaturizando, pero ¿sí? es brigio que al comprar un usado, claro, es mucha la diferencia porque es demasiado lo que se produce en la fabricación del auto. Es demasiado lo que se produce en la fabricación del auto. Ahora, cada vez es menos, porque cada vez que No, ahora claro. utilizas electricidad en donde antes usabas petróleo o utilizas electricidad generada sustentablemente donde antes usabas electricidad generada no sustentablemente, el CO2 producido en la producción del auto baja. Entonces, cada vez es más conveniente un auto eléctrico y cada vez contamina menos que un auto a petróleo. Pero lo más conveniente de todo es transporte público gratuito y de calidad. Claro. O sea, siempre, porque si metía a 20 personas en un auto es mucho mejor que si metía a una en un auto. Un tema que Dale. tiene relación con lo mismo que estamos hablando y que creo que aquí estamos uniendo ambos mundos de los conciertos y todo eso. Y que la otra vez hice un video, me puse a investigar sobre la contaminación que generan los conciertos. Ujú. Porque todo esto nace porque la controversia que existía entre lo que decía Coldplay que hacía en sus conciertos, que decía Claro. que disminuía como en un 50% la emisión de CO2, pero después yo leí un paper que hablaba Ujú. sobre que se estima que de toda la contaminación que genera un concierto, cerca del 80% la generan los asistentes moviéndose hacia el concierto. Claro, claro, obvio. Entonces, esa disminución del 50% era medio mentirosilla porque en realidad estáis bajando al 50% de ese 20% que tienes en control en cuanto al uso de energía y la generación de basura del concierto. Y Claro, que y hablaba que al final la mejor forma de bajar la emisión de CO2 de un concierto tiene relación con meterse al tema del transporte de los asistentes y cómo ellos se mueven. Y ahí claro. hay un punto súper importante que tiene relación con... Es mucho más sustentable un concierto, por ejemplo, si viene Coldplay a Chile, aún tocando en Santiago, y si toda la gente se moviera en micro, en metro para ir al concierto, sí bajaría obviamente, pero hay un factor muy importante que es toda la gente que viaja desde fuera de Santiago para llegar al concierto. Entonces, se Claro, habla que si realmente quisiera algo ser sostenible, tendría que la banda idealmente hacer una gira por todas las ciudades, y eso claro, emite mucho menos CO2 que irse a una ciudad y que todo el país se mueva hacia esa ciudad. Pero claro, totalmente, si una banda va a hacer eso ya no sale a cuenta, ya no es rentable. Entonces, claro. hay límites ahí dentro del compromiso energético. Totalmente. Bueno, en la medida en que tú electrifiques los sistemas, las contaminaciones asociadas reducen considerablemente. O sea, efectivamente, la gente que viene desde Concepción, que está a 600 kilómetros de Santiago, a Santiago a ver un Ujú. concierto, gasta mucho más porque se viene en bus o se viene en auto, pero si se viniera en un tren eléctrico, Mm, y ese tren eléctrico, la electricidad fuese generada por eólica, solar, etcétera, ya es toda la ¿me cadena entiendes? mucho más... Claro, entonces por eso tenemos que todos hacer todo. O sea, todos tenemos que poner nuestra parte para que todos los sistemas sean electrificados. Que, por ejemplo, toda la calefacción y refrigeración sea no solamente electrificada, sino que además generada con electricidad sustentable, etcétera, etcétera. En la medida que Claro. vamos electrificando todo, se van reduciendo considerablemente y acumulativamente los gastos de efecto invernadero. Última duda respecto a lo mismo. No sé si es muy loco lo que estoy preguntando o muy tonto. Bueno, contigo nunca siento que mis preguntas son tontas, así que me gusta. Nunca lo son. ¿Aviones eléctricos? ¿Tiene sentido? ¿Se Lo puede? han ¿No se intentado. puede? Se puede, lo han intentado, no son, o sea, los aviones tienen un montón de electricidad metida dentro. Se ha intentado, se han hecho aviones solares y todo. El problema es efectivamente meter un montón de gente dentro del avión y que ese avión pueda viajar de forma razonable no es particularmente fácil. El, el combustible fósil se utiliza porque es, uno, altamente transportable. Y dos, por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, de combustible, alta cantidad de energía se puede obtener. Es Entonces, eficiente.
Es extremadamente eficiente. Entonces yo pongo, los paneles solares son súper buenos si los dejo fijos, pero si los pongo encima de algo que se mueve y que puede pasar por nube y todo, y que además los paneles pesan un montón para la cantidad de energía que me están Mm. dando, las turbinas eólicas son directamente contraproducentes en un avión. Me imaginé Eh, algo tan ridículo, me imaginé como el avión, paneles solares, así como en el desierto, y que el avión tenga como un cable así. Que el avión se por mueva con ejemplo. cable. No, esos son el tipo de cosas. ¿Qué podría hacer un avión con energía nuclear adentro? Se puede. No creo que nadie lo haga porque sería un Muy problema caro. interno. No, o sea, independiente si es caro, debe ser muy caro por un lado, pero por otro lado, difícil y por un lado aún más importante, muy peligroso si alguien se lo roba. Claro. Entonces, obviamente ningún país va a querer que tener un avión nuclear viajando por encima. Con suerte, y los países aceptan los submarinos nucleares porque están allá escondidos debajo del agua y nadie los ve y no nos acordamos. Tener cientos de miles de aviones viajando todos los días nucleares por encima, eso no lo quiere nadie. Entonces, hay que encontrar otro sistema de generar combustibles fósiles que sea lo más sustentable posible y todo lo que no lo lograste hacer sustentable, tienes que ver cómo absorber ese CO2 del aire. Y con esto cierro para la duda respecto a esto. ¿El tema del avión eléctrico o con alguna energía renovable, lo es posible dentro de un futuro? ¿O está No, muy lejos honestamente. todavía? Creo que hay mejores soluciones. Creo que lo más probable es que se utilicen combustibles como biocombustibles que se utilizan de forma como de desechos que ya tenemos, de esos transformarlos en combustible. Entonces no estamos sacando combustibles fósiles desde Ya, abajo y esos combustibles una vez que se quemen y se transforme en CO2, tener plantas en todos los aeropuertos del mundo que estén absorbiendo la mayor cantidad de CO2 posible y dentro de lo posible reducir la cantidad de viajes aéreos, hacer más trenes. Los viajes aéreos son, desde el punto de vista de CO2, no son lo mejor, pero ya. el comercio internacional no se va a detener porque el CO2, ¿me entiendes? O sea, es algo que tenemos que solucionar Claro. y no está claro Bueno, cómo. ahí para el tema de conciertos y música hay que quitarle los jets privados a los artistas. A Taylor Swift, sí. Claro. Y ahora sí, perdón que me extendí con eso, ahora tengo la última No, duda. total, la última duda. He visto publicidades, y esto también viene en base a películas y cosas que te lo han intentado decir, de que el cerebro humano, de que uno no usa todo el potencial de su cerebro, que uno usa una pequeña parte, que en teoría Einstein era un superdotado porque podía utilizar más porcentaje de su cerebro, que hay algunos hongos y plantas que te van a abrir esto y te van a usar más el cerebro, tal como en la típica película que se me olvidó el nombre, Sí, sí, sí. donde se hace Eh, esto. sí. Y eso es real, es mentira, no se sabe. ¿Está probado? ¿O qué se sabe de eso? Eso se sabe con mucha y total claridad que es mentira. O sea, Así, siempre, sí, es mentira. fin. Todos los Listo, se respondió la neurocientíficos, pregunta. sí, todos los neurocientíficos y todos los neurólogos y todos ellos saben que uno utiliza el cerebro siempre como de la forma más eficiente posible. Tener todas las partes del cerebro prendidas al mismo tiempo no significa que sea algo útil. El cerebro está diseñado de ¿Ya? la forma que está diseñado para ser lo más eficiente posible. O sea, O dentro sea, de que no se la... usa completo, entonces no es completamente mentira. No, claro, hay muchas partes del cerebro que no se encienden cuando estamos haciendo cierta actividad. O sea, yo no O sea, el punto es que no necesito, se justifica que esté todo encendido, ese es el claro, punto. por ejemplo, la Entonces parte de es atrás como engañoso al final. No es es que como sea mentira, es como engañoso. engañoso. Claro, la parte de atrás, el lóbulo occipital, está muy asociado a la vista. Yo no necesito tener necesariamente eso prendido si estoy escuchando, ¿me entendí? Puedo y puede que me permita hacer otras cosas, pero no todo el cerebro es necesario para todo. En la parte de razonamiento está acá adelante, la parte como más de lógica y razonamiento y todo eso. Te tengo un buen ejemplo. Ujú. Esto es como una cocina, que tenéis muchos Claro, electrodomésticos y tú decís, ya, si voy a tostar pan, pongo el tostador nomás, po. Si voy a calentar agua, exacto. el hervidor, no tengo por qué Claro, hacer todo a la vez. no significa, tampoco significa que si tuvieras todo el cerebro prendido todo al mismo tiempo, pudieras hacer de forma razonable todas esas cosas al mismo tiempo. Ya
No, a todos nos ha pasado que vamos manejando o vamos en un auto y queremos ver el número de una casa y tenemos que bajarle el volumen a la radio. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es Es como porque o voy a estacionar bajo la radio. bajo el volumen de la... Porque el cerebro no es capaz de procesar a tiempo real absolutamente cada dato de información que nos llega. Y tampoco sería algo bueno. Si un tigre viene corriendo hacia nosotros, no es razonable que yo sea capaz de contar sus dientes. Lo razonable es que yo vea al tigre y diga, tengo que correr. Entonces, el cerebro funciona excelentemente bien y El usar cerebro es sabio, la naturaleza es sabia. Y si gracias a estamos Dios. vivos, la naturaleza es sabia y si estamos vivos es porque logramos sobrevivir. La evolución hizo el mínimo posible para sobrevivir y no necesita hacer más. La evolución sigue ocurriendo. Hay mutaciones genéticas que siguen ocurriendo de forma aleatoria, pero no hace cosas porque son mejores, hace cosas porque sobrevivieron y ya. Claro. El uso de la tecnología, ya que estaba hablando del tema del cerebro y de las tonteras o de ser tonto, si lo ponemos en Ujú. palabras sencillas, Sí, sí. el uso de tecnología, estar mucho tiempo con el teléfono, ¿nos vuelve más tontos o nos ha vuelto más tontos? ¿O eso es una frase que se tira así al aire Es una excelente sin pregunta. sustento? Es una excelente pregunta de investigación actual. O sea, hay papers que salen constantemente alrededor de ese tema. Y depende. Como todas estas cosas, depende. Si se está volviendo algo adictivo para ti, entonces sí se ve que va a generar probablemente problemas en tu sueño y reducción en tu capacidad cognitiva. Eso sí es algo que se ha visto. Pero si no es algo adictivo, por ejemplo, usado en personas ya adultas con el cerebro bastante más desarrollado, suele ser eficiente y útil. Es decir, no tener la capacidad de memorizar números de teléfonos hoy en día no es algo malo. Es porque ahora estamos usando esos recursos de nuestro cerebro para cosas que no son más útiles. Estamos haciendo lo que se llama un offloading. Estamos dejándole la carga de eso a otro coso. Y eso está bien. Eso es súper Es una bueno forma de y optimización. una forma de optimización que sí nos entrega más capacidad cognitiva. El problema es cuando se vuelve algo obsesivo y cuando se nos vuelve adictivo. Lo mismo ocurre especialmente como en niños y en etapa de desarrollo, que si están constantemente con la pantalla, es más posible que este tipo de efectos negativos ocurran. Pero usar un teléfono no te hace más tonto. La inteligencia artificial usarla no te hace más tonto, excepto si la usas para no razonar. Si lo que estás descargando es tu necesidad de razonar, entonces efectivamente ves tu capacidad cognitiva reducida. Pero si tú ya eras una persona que usaba mucho el razonamiento, y se ve mucho en personas que ya terminaron la universidad o que ya son investigadores o que ya están trabajando, cuando utilizan la inteligencia artificial, la utilizan sin perder su capacidad de pensamiento crítico. En cambio, cuando la utilizas para no utilizar tu pensamiento crítico, entonces lo que se está viendo es que efectivamente vas perdiendo un poco esa capacidad, porque la estás literalmente regalando, de la misma forma que regalamos nuestra capacidad de memorizar números de teléfono, o direcciones, o mapas de la ciudad. Claro. Eso es. Perfecto. Así Todo claro. que no sean obsesivos, intenten no ver el celular en las noches en la cama, que tengan un poquito de higiene del sueño dentro de lo posible y van a estar relativamente bien. Bacán. Amigo, yo sé que Antes de usted... cerrar, A ver, antes de cerrar, última pregunta. tengo las bandas Las bandas, cierto. ¿Cuál es la banda? No, te voy a nombrar varias para que haya variedad. Vale. Voy a partir con dos bandas extranjeras. ¿Ya? En primer lugar, voy a nombrar a Enjambre, que es una banda mexicana de rock pop. Está muy buena, tienen harta trayectoria, pero siento que no son tan populares, sobre todo fuera de México, como que mm, no pegan tanto, pero Perfecto. son espectaculares. Son muy Enjambre. buenos en vivo. Les recomiendo la sesión de KEXP que sacaron hace un par de meses, que está brutal. Después, KEXP, Enjambre. sí. Perfecto.
Siguiente. Segundo lugar, me gustaría recomendar una banda argentina que se Argentina. llama Peces Raros, Peces raros. Ok. ¿sí? Que la gran gracia de esa banda es que es una banda como de música electrónica, media rockera, Ujú. pero muy con base muy electrónica y que tiene dos gracias. Una es que tocan en un formato tipo DJ set, en el sentido de que se suben a tocar y no paran. Una canción tras otra, como que unen todo, Durísimo. ¿cachai? Es como un Ya. show completo de 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 20, que no tiene detención, así como wow, una canción tras otra. Ese es como un poco el formato normalmente que tocan. Y lo otro es Buenísimo. que tienen una propuesta visual muy Heavy. loca a nivel de luces. Y de hecho, hace poco hicieron un concierto en el Luna Park, si no me equivoco. Como que el escenario, imagínate como una pantalla gigante de visuales de pantalla LED, y entre medio están ellos como una plataforma, y como que son parte como de la pantalla, una cosa Ah, qué súper locura. loca. Qué Y está entretenido. muy bueno. Y después, dos recomendaciones nacionales. Para la Vale. gente que le gusta el rock un poquito más pesado, Rock pesado les chileno. podría recomendar Tenemos Explosivos, una banda Tenemos de, explosivos. una banda de post-hardcore, que la gran gracia que tienen, obviamente aparte de la música, la ejecución y todo eso, son sus letras. Tienen Mm, unas letras, ellos están muy comprometidos con temas políticos y sociales y hacen como una radiografía, llamémosle, del Chile post-dictadura, y que lo van mezclando ahí con también con vivencias personales y todo eso. El vocalista, Eduardo Pavés, un tipo de letras increíble, él es doctor en algo relacionado con letras, no recuerdo exactamente en qué, pero escribe de una forma maravillosa. fantástica. Qué Escribe cool. hermoso y es una banda que yo recomiendo mucho. Y de hecho, el año antepasado ganaron mejor banda de rock en los premios Pulsar. A pesar de Perfecto. ser bastante under, reconocieron ese álbum que para mí es el mejor disco que tienen, que se llama Corta Calles, que si lo escuchas con atención es una locura y que te deja un poco mal a ratos por todas las letras y lo que dice. Y para terminar, con algo a la gente que le gusta algo un poquito más piola y más tranquilito, Benjamin Walker, un cantautor, Benjamin Walker yo lo conozco personalmente. Yo por favor, toqué con Benjamin Walker. cacha. Cacha. Mira qué buena. Benja para mí tiene una de las voces más hermosas de la Canta escena maravilloso. nacional. Tiene una voz increíble, dulce, weón, es una voz que conmueve mucho escucharlo en vivo. Él solo con su guitarra es capaz de hacer maravillas. Yo he visto, no una vez, no dos, varias veces, gente llorando que lo escucha porque realmente te conmueve su voz. Muy, muy lindo, y siento que también merece muchísimo más reconocimiento. Él estudió en el mismo colegio que estudié yo. Era un año, 2 años más joven que yo. Estábamos en la academia de jazz. Ya era impactante lo que tocaba, la voz que tenía. Se notaba que si se dedicaba a la música le iba a ir muy bien y dicho y hecho. Y realmente muy Ahí bueno. está. Muy buenas recomendaciones. Todo el mundo vaya a sus Spotify, sus YouTube Music, sus Amazon Music, su Apple Music a seguir a estas cuatro geniales Todos los bandas. music. Todos los music. Y para cerrar, como yo soy mago, bueno, en este caso tú también, pero como yo soy mago, me gustaría regalarte un pequeñito juego de magia de Perfecto. agradecimiento. Para los espectadores es probable que no vean a Ricardo sorprenderse porque él ha visto infinita magia, como ya dijimos, No, vio no, a por los más favor. grandes del mundo, pero le voy a mostrar algo y lo podemos conversar ahí un poquito. Vamos a bajar aquí un poquito la cámara. Tengo aquí esta baraja. Tú, bueno, como estamos yo en España y tú en Chile, la voy a barajar yo por ti. Como tú bien sabes, esto es una barajación que le dicen, bastante normal, un par de cortes. Y cuando tú me digas, yo me detengo de barajar. Ah, y, Ahí, sí. perfecto. Voy a extender y tú me dices dónde me paro para cortar. Ahí, ¿Acá o más abajo o sí. más acá? ¿Ahí está bien? Un poco más a tu derecha. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a... Por ahí está bien. Ujú. Perfecto. Vamos a marcar este lugar de corte, dejándolo bien clarito ahí que se vea en cámara. Muy bien. Yo no sé si te ha pasado que has ido, por ejemplo, caminando por la calle, pensando en algún amigo, y de repente ese amigo te llama. Y tú dices, "Pss, ¿qué es esto?"
¿Seré yo capaz de predecir el futuro? ¿Seré yo capaz de lanzar ondas mentales a mi amigo para que mi amigo quiera llamarme? ¿O será una simple casualidad? Y esto es una pregunta que la gente se hace y pasa mucho más seguido de lo que uno piensa. Mi opinión es que somos muchos humanos. Hay 8.000 millones de humanos. La mitad de ellos, o más o menos la mitad, está despierta en cualquier momento del día. Y están pensando siempre. Y la gente está ya haciendo llamadas por teléfono siempre. Unas cuantas veces al día tendrá que ocurrir que alguien piensa en alguien y lo llaman. O sea, no puede ser tan incomún. Esa es mi opinión, que no hay nada místico, pero quizás sí lo hay. Este juego es una representación de ese evento. O sea, mezclamos hasta que tú me dijiste, tú me Ujú. hiciste parar en algún momento, marcamos ese lugar y marcamos aquí el 10 de corazones, ¿cierto? Pues yo tenía aquí escrito algo y con un poquito de suerte, quizás de, obviamente, una baraja de todas cartas distintas, quizás con un poquito de suerte, lo que yo tenía escrito era, efectivamente, 10 de corazones. Pero no lo era. Yo escribí 3 de corazones. ¿Por qué? Porque, No, insisto, sobraron 7. porque, insisto, esto no pasa constantemente en el mundo. Esto pasa solamente a algunas personas. Y que te pase a ti ahora habría sido demasiada casualidad. Y la magia no funciona por casualidades. La magia funciona haciendo que las casualidades se vuelvan real. Aquí tenemos efectivamente el 3 de corazones. Era demasiada casualidad si pasaba. Era demasiada casualidad si pasaba y la magia no es casualidad, la magia es, hay que hacerla activarse. Exacto. Pues muchas gracias, Ricardo. Vayan todos a seguir al grande Ricardo. Dinos a todos cómo estás en redes sociales para que te vayan a seguir y las plataformas, Oh, por supuesto. dime Ricardo Andrés en Instagram y en TikTok, donde no soy Vayan, tan activo, pero igual subo cosas. eso. Vayan entonces a seguirlo. Muchas gracias, Ricardo, por participar en este podcast. Excelente. Muchas gracias a ti, José, por la invitación. Yo feliz y espero que te vaya bacán en todo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.